Estamos grabando y comenzamos. Muy bien. De la zona de la horca, de toda la producción, tenemos el agrado de presentar a uno de los mejores escritores del siglo XX y, cómo no decirlo, del siglo XXI, quien es la fortuna de don Carlos Acel. No solamente se destaca como uno de los mejores dramaturgos de la historia peruana, sino que Carlos ha escrito más de 9 obras teatrales que contribuyen a un legado más indispensable en lo que respecta al teatro peruano. Por esa razón, esta edición especial y extraordinaria de La Soga de la Horca hemos titulado todo ello un tablado, un actor y una pasión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Estoy muy complacido de conversar con usted. Estoy a sus órdenes. Maestro, nosotros vemos que el artista no solamente ve el alma de las cosas, sino que a su vez connota que el arte es toda una deformación de la realidad. Toda obra no solamente muestra aquello que es inmediato, sino directamente perceptible. Y vemos que toda esa vorágine de creación no solamente se concentra en el legado histórico y vivencial del artista, sino que con ello nosotros podemos connotar esa pureza de su arte, pero ¿por qué no decirle esa posibilidad natural de la materia que implica ese binomio de forma y objeto de la relación que hay que establecerse con la materia, con el estrado, pero por sobre todas las cosas, cuando nosotros podemos sentirlo, lo No le vemos, escuché. dígame. No le, por momentos, discúlpeme, por momentos cuando usted hace movimiento hacia adentro o hacia afuera o hacia un lado o al otro, parece que cambia el volumen y no capto bien. Olvídese o tenga en cuenta que yo tengo ya 92 años. Un poco la visión me ha disminuido. Así que lo escucho. Maestro, yo le comentaba que el artista no solamente ve el alma de las cosas, sino que todo arte es en parte una deformación de la realidad. Toda obra que podemos encontrar en usted, vemos que encontramos aspectos inmediatos, pero también directamente perceptibles. Entonces vemos esa importancia que todo artista tiene, pero por sobre todo usted, de conocer no solamente esa pureza original del arte, sino la posibilidad natural de la materia que usted lo emplea. Vemos que todo ello está abocado en esa forma de objeto entre la relación que establece el objeto y el empleo, su creatividad. El teatro es un arte, ese colectivo, ese espacio inmediato, ese enlace positivo, de las mejores expresiones del tiempo. Sigo escuchando muy bien, pero por momentos pierdo algo. Me parece que es algo del internet. La tecnología no es ni fuerte y no sé si se debe. Me da la sensación de que es cuando usted va para un lado o otro y adelante, atrás. Ok, maestro, Pero le repito nuevamente, mire, nosotros en su persona encontramos a la compañía infantil Hermanos Gasols, perfecto. la cual surge en un contexto donde esa actividad teatral con niños no solamente era importante, sino indispensable. Encontramos también a su vez ese grupo de pequeños artistas que eran toda una vorágine con actos de variedades que no solamente complementaban
o contemplaban espectáculos, sino que eran más allá que esas proyecciones inmediatas. ¿Nos puede comentar de ello? Claro que sí. Nosotros trabajábamos, en realidad era un juego, pero un juego en serio. Era un juego en realidad porque el teatro lo es. En el fondo es jugar con justamente las personas y el mundo en que vivimos. Entonces, de niños, nosotros teníamos un criterio naturalmente muy bien orientado por mis padres y por las personas mayores que también trabajaban ayudando, pero seguíamos haciendo muy en serio lo que muchas veces era una cosa muy graciosa para el público, pero lo hacíamos porque en realidad estábamos divirtiéndonos, pero jugando como se debe hacer el espectáculo, como el público espera verlo desde la platea o desde la localidad donde se encuentre, ¿no? Y nosotros hacíamos zarzuelas, operetas, obras serias, que en algunos momentos tenían en realidad un realismo, como por ejemplo cuando hicimos Los Miserables, ¿no? Y allí justamente se buscó en el teatro donde nosotros nos presentábamos en la ciudad de Bolivia, una de las tantas capitales que fuimos, ya sea la de Bolivia, Chile y Argentina, y para hacer nada más que una sensación cuando vienen a prender al personaje principal, ellos tienen que cumplir su función con la seriedad de un policía que va a llevarse detenida a una persona. Y eran tres jóvenes vestidos de acuerdo a los personajes de la obra, policías, y se llevan a mi hermano 2 años mayor que yo, tenía en esa época, tendría pues recién 10 años, y el público se emocionaba como si fueran también estos niños personajes mayores por la obra en sí, o sea, por los personajes. Y a los niños que hacían de los policías les emocionaba demasiado, tanto que se suponía que no pueden llorarse, pero ellos trataban de evitarlo, pero también se emocionaban en la escena y parecía que eran los policías que están sufriendo por la persona que van a prenderlo. Eso es una cosa que tiene mucho que ver con lo que acaba de expresar sobre lo que es el teatro en general. Y en mi modo de ver, creo que las desgracias de los países nuestros, de este tercer mundo, desgraciadamente que no avanza a un peldaño superior, es porque la población no recibe enseñanza desde el colegio. Primero, tienen que hacer que los niños vayan al teatro a ver y hacerlos hacer teatro, porque las mismas materias de los colegios son necesarias, que pueden de alguna manera servir para la historia, la geografía y diferentes cosas de toda la vida que estamos viviendo y están viviendo los niños año tras año, y siempre mujeres y hombres, siempre palideciendo en la misma intención, los jóvenes, las actrices y los actores pequeños, para que la unión de hombre y mujer comience desde el colegio,
durante todo el tiempo de secundaria, ¿no? Primero desde que son niños, en los primeros años, luego toda la primaria y luego la secundaria, y saldrían chicos que se llevan mejor el hombre con la mujer, y además, en vez de tantas cosas en los medios de comunicación, otorgarle al público oyente que es política permanente, política permanente, política permanente, y no se puede hacer nada en un país en donde no reciben nada de teatro y las personas se mueren, terminan su vida sin haber ido a un espectáculo de teatro. Me parece que es lo más grave que le puede pasar a un país. Ese es nuestro país. Desgraciadamente, en algunos momentos ha descendido, porque en aquella época que hacíamos teatro para niños, nosotros, en realidad era una época en que en Lima y Callao, por ejemplo, y nosotros fuimos a todo el Perú, fuimos el 60% de los departamentos del Perú, desde Tacna al sur, estuvimos en Tumbes, y en esa época había muchas compañías que hacían no lo mismo que nosotros, porque eran no una compañía grandes, pero eran chicos que hacían teatro en el Callao y en Lima, acompañando las películas que pasaban en el cine y después pasaban la participación de los niños que con canciones y con pasos de comedia divertían a la gente. Nosotros podemos ver ese éxito de la compañía que, como usted menciona, maestro, no solamente propició presentaciones a lo largo y ancho del Perú, sino también en Chile. En Chile podemos encontrar presentaciones desde Puerto Montt, que nosotros sabemos que está en el extremo sur, y después Bolivia, donde el periplo hasta se prolongó a la República de Argentina, que por lo menos, según sabemos, duró unos 5 años. Nosotros podemos ver en ello que ustedes no solamente pasaron de Tacna a Arica, donde, a falda verdades, y hay que decirlo, tuvieron un gran éxito y una especial receptividad del público, sino que en Lima y Iquique, esa zona norte de Chile, que claramente sabemos que había sido peruana, entre las oficinas salitreras, en torno a ellas, no solamente la formación de las poblaciones recurrieron a ellos, sino hasta altos mandatarios. Exacto, efectivamente, sí. En realidad era una manera de ser una suerte de embajada de niños del país, porque el país, el nombre Perú, que nosotros lo teníamos desde muy pequeños, ¿no? Más adentrados en medida en que estábamos en otros lugares que no eran nuestra tierra, que no era el Perú. Y sabíamos que habíamos tenido incluso un desgraciado momento de la historia que justamente nos llevó a la Guerra del Pacífico. Y pasamos por Chile y nos querían mucho porque seguramente en el fuero interno de muchas poblaciones de Chile, algunos se sentían que había habido mucho abuso, de exceso en el conflicto que se produjo ligeramente unos pocos años antes de nosotros que estábamos por ahí. Efectivamente, lo mismo, no sé, en Bolivia, el embajador del Perú era don José Luis Bustamante y Rivero,
y posteriormente fue la figura notable, ¿no?, en el fuero interno, ¿no? Ustedes conocen por la trayectoria de él, ¿no? Nosotros queríamos comentar la figura del que fue su señor padre Ernesto Gasol, quien nosotros conocemos porque está en el espectro de la mente de los peruanos, que gracias a él, sus hermanas, que en ese entonces fueron unas niñas, propiciaron a través de una presentación que hicieron realmente que la compañía se forme, puesto que en un primer momento las hermanas Ureta no pudieron seguir con el desenlace de una primera obra que se dio de manera también sustancial. Claro que sí. Sí, era un conjunto de niñas conformado por Chayito Ureta, ¿no?, Carlota Ureta, Carmencita Ureta, que eran hijas de una magnífica actriz cómica, Antonia Puro, y de su hijo Carlos Ureta, uno de la familia, de la larga familia de los Ureta, ¿no? Entonces, ellas tenían muchísimo público cuando mis hermanas comenzaron a llevadas porque alguien las vio en un colegio que existía cuando ellas estaban recién niñas de primeros años, y en ese colegio quisieron hacer una zarzuela de la foto del Parral, y estas niñas se presentaron de tal manera que un músico, Ureta, no, perdón, Núñez, el maestro José Núñez, José Maestro Núñez, las vio allí porque lo llamaron para que apoyara con la música en el piano algunos momentos musicales. Entonces, pasaba un tiempo en un café que había en Lima, que era el Patio, estaban conversando justamente don José Núñez con unos amigos de teatro, hablando de lo que había hecho él, esta humorada de trabajar para unos niños con la Soto del Parral para llevarle la música, pero que vio unas chicas que le llamaron mucho la atención, y mi padre estaba cerca de ellos y no se conocían sino de vista nada más. Entonces se permitió decirle: las personas que usted ha visto y que les ha agradado son mis hijas, Irma y Zaida Gasol. Y mi otra, con su otra hermanita, Hilda, están muy contentas de haber participado en esto. De esta manera fue como, así, por ese vínculo, llegaron al Callao para trabajar con el conjunto de las chicas puretas, el trío Esmeralda, así se le llamaban. Y así comenzó. En ciudades, maestro, como Piura o en todo caso, Chiclayo, las ciudades que ustedes tuvieron a bien visitar, en ellas incluyen las famosas haciendas azucareras y, cómo no, los pueblos más pequeños. Todo ello gozaron de un magistral espectáculo donde fue un suceso de éxitos tras éxitos. Y lo que es mejor aún, esa gran acogida por parte del público para ustedes habrá significado una intensa y fructífera aventura, donde los críticos, donde ese desenfado
esa simpatía del público quedaba totalmente unido a la disciplina que usted ya ha mostrado, a esas voces infantiles, a esa belleza, con el matiz que su señor padre era de Cataluña. Sí, por supuesto. Él tuvo un gran apello, un gran apego a algunas personas, amigas de él, y sobre todo de mi madre, Alicia Izaguirre Gasols. Ella, quizá cuando fue niña, y nos lo contaba a nosotros, que ella hubiera querido que la robaran la gente de los circos. Cuando venía un circo, cuando se emocionaba tanto como espectadora en los espectáculos circenses, dice que soñaba que se la llevaran en el grupo de los artistas, ¿no? Por supuesto que era un sueño de chica nada más, pero ya casada y con sus hijas, parece que de alguna manera aprovechó y surgió también la certeza de ayudar a su esposo y a sus hijos en el teatro, porque le gustaba muchísimo el teatro y hubiera querido ser actriz. Mi padre en esa época no lo iba a dejar y no lo dejó porque le ofrecieron, la vieron físicamente y le dijo un compañero de otro país que estaba acá presente y la vio y le dijo: tu señora podría también componer un parte de la compañía para el viaje que vamos a seguir haciendo nosotros. Y mi padre no quiso, ¿no? No quiso porque en aquella época la tontería de la gente era mal visto ver a las personas de la casa, cualquier casa, que se dedican al teatro, porque le habían dado la fama de ser realmente personajes no importantes en el punto de vista social, ¿no? Que son jugadores, que se levantan tarde y que duermen hasta tarde porque quieren hacer funciones, y no estaba bien visto en esa época, pero no por los niños. Mi madre sabía que no eran ellos, eh, más eran pues unas criaturitas, ¿no? Como que así fue. Y entonces ella dio todo el apoyo posible a otras personas que no pertenecían a nosotros. La compañía, como fue creciendo, mi hermano Fernando era el cuarto y yo el quinto. Entonces mis hermanas Irma, Zaira e Hilda estaban trabajando y lo llevaron a Fernando, que era muy chiquito. Y yo me quedé con mi madre durante unos tiempos que trabajaban en el Callao, iban hasta el Callao, vivíamos en una casona amplia, muy grande, en la calle, en el Girón con Chucos, a, a, a pocas cuadras de la placera del Cercado. Entonces se iban caminando hasta Cinco Esquinas a tomar el tranvía y luego de allí se iban, hacían transbordo para desde la Plaza 2 de Mayo partir en el eléctrico hasta el Callao, ida y regreso. Hasta que después también me llevaron a mí con mi mamá, se fueron todos, nos fuimos todos y disfrutábamos nosotros de la música, de las luces, de los efectos, y la compañía aumentó. Pero después vinieron otros niños con sus respectivos familiares, y cuando viajábamos, viajaban
con una persona que sería un primo o una prima, o la mamá también, o otros iban solos, pero los que iban solos, mi madre los trataba como si fueran gasols también, y nos decía, se llama gasols como podría llamarse González o José de otra manera, como Castillo, como Ojeda, o como tantos compañeros que hay, Pedemonte, todos ellos. Lo que pasa es que, como ellos son los primeros que hemos comenzado, pusieron el nombre de mi papá, el papá de todos estos niños. Pero solamente por eso, pero todos son iguales que nosotros. O sea que todos, yo voy a cuidar, y les decía a todos los familiares, yo me encargo de ellos. Y se encargaban de sus 5 hijos y de sus 5, digamos, amigos, ¿no? De los compañeros también del grupo que nos acompañaba, y a todos nos creíamos igual, ¿no? Era una familia. Para nosotros nos conocemos de su aclamada máquina Olivet, la cual por lo menos usted la debe conservar por 25, 26 años, en la cual usted no solamente redacta cuentos, sino canciones. Es un aspecto quizás conocido para los espectadores, pero que usted lo maneja magistralmente. Bueno, es simplemente el tiempo que viene uno trabajando y la experiencia nos obliga a todos los seres humanos, nos obliga a aprendiendo algunas cosas y nos sugieren, y con un poquito de preocupación nos anhelamos por cumplir lo que nos han encomendado, y lo cumplimos. Así he sido también locutor, ¿no? He pertenecido, por supuesto, he sido también secretario general del Sindicato de Actores del Perú, ¿no? He cruzado una serie de actividades que son necesarias porque están todas relacionadas con la actividad que a mí me gusta siempre, y siempre me gustó: la actuación, la creación, el saber que de esa manera podemos hacer mejor a las personas. A eso se debe. Nosotros tenemos conocimiento de un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, quien escribe Las Venas Abiertas de Latinoamérica, quien entre numerosas contribuciones nos dice que solamente comprendiendo y asumiendo nuestro pasado podremos contribuir con nuestro futuro. Es un compendio cerrado, es un libro abierto en el que uno puede volver, aprender y animado por usted, realizar el camino que Bueno, sí, he escuchado, he oído hablar de este señor uruguayo, efectivamente, y tiene toda la razón. Bueno, yo lo que quisiera saber, usted, ¿qué tiempo tiene más o menos permitido para yo darle todo lo que usted necesita? ¿Cuánto tiempo? Acá justamente habíamos conversado que por lo menos sería una hora, maestro, por la condición médica. Claro, sí. Bueno, Solamente una hora. Yo por mí, el tiempo que fuera necesario, pero por la condición médica que le precede, solamente una hora, maestro. Mire, nosotros, hay un escritor, Reiner María Ray, quien escribe cartas a un joven poeta. Y este Reiner María Ray aconseja a ese joven poeta que examine dentro de sí para descubrir
el móvil inmediato que el escribir, que averigüe si es importante, extiende a sus raíces hasta lo más profundo de su corazón. Y él siente que tendría que escribirse si no le fuera permitido escribir en todo caso actual y como ella sería de acuerdo con esa necesidad. El maestro la pretendía integrar en una obra de teatro, películas como por ejemplo, donde usted tuvo bien interpretar al aclamado Van Gogh, donde encontramos a un Pancho Lombardi que después de realizar una película como Pantaleón y las visitadoras, él tuvo la necesidad de recortar nuevamente una historia, quizás con menos personajes, pero un ambiente casi único, porque Tinta Roja se extiende por toda Lima. ¿Nos podría comentar de ello? Sí, yo fui muy satisfecho. Siempre lo he estado, especialmente trabajar haciendo cine, porque el cine también es un arte muy necesario y que siempre lo quise hacer y no podía porque surgieron otras cosas y entre ellas el teatro siempre me dio la satisfacción de esperar con tiempo lo que iba a ser teatro y luego vendría ya el hecho de hacer una película y otra y otra y así surgieron y siempre tuve la satisfacción de trabajar con personas que dirigen, que conocen muy bien, que les gusta el teatro y que pasan a veces del cine al teatro, que fue de alguna manera el caso de Pancho Lombardi. Pancho Lombardi, él me contaba que siempre le gustó, había curiosidad por el teatro, porque cuando él estaba en Tacna, él veía que a veces en el escenario estaba presente con el director y los actores, él simplemente estaba como oyente, ¿no? Y dice que le llamaba la atención las indicaciones que hacía el director a los actores, el tamaño del escenario, los tiempos, etcétera. Y todo esto siempre era una curiosidad, pero como también es un cineasta, o sea que también vive el cine, eh, eso lo ganó y comenzó a hacer cine. Pero una vez que comenzó a hacer cine, a diferencia de algunos directores, desgraciadamente, como Robert Godoy, eh, gran cineasta, fallecido ya desgraciadamente, pero sin embargo él tenía, a mi modo de ver, yo no estaba de acuerdo con él, no lo discutía, él era mayor que yo también, pero no compartía la idea de él. Él decía que no necesitaba actores de teatro para hacer las películas. Y yo no estaba de acuerdo, porque decía que los actores, él mantenía que los actores no, no tienen la importancia, en ese momento lo decía, seguramente que posteriormente cambiaría de la atención al respecto, pero decía que no tenía la importancia para cumplir con ese trabajo diferente al del teatro y que no van a salir los personajes seguramente acartonados, exageradamente, porque tiene obviamente muchas veces el actor que levantar los tonos de volumen lo suficientemente
naturales para que se escuchen en todas las estaciones del teatro. Si es que hay un foro del escenario alto y elevado y muy lejos de la platea final o, o de ahí si hay una galería, ¿no? Que van a escuchar los textos, ¿no? Cosa que sí puede ocurrir también, por supuesto, pero naturalmente se tiene que impostar la voz, hacer una serie de ejercicios para que eso se cumpla y se logra. A veces algunos actores son difíciles de no acomodarse con el cine, pero creo que los que nos gusta ambas cosas lo superamos. Y yo veía que eso era Lombardi. Vi sus primeros espectáculos de teatro. Me llamó la atención, me gustó, porque estaba bien. No tuvo tampoco mucha incidencia en poner obras muy difíciles, más bien cortas, las hizo, pero luego me llamó a mí para hacer la primera película que hice con él, que fue Caídos del Cielo. Yo estaba haciendo un personaje que según hizo la prueba con Ricardo Blume, no sé con quiénes más, y también me pidió a mí si yo podía hacer una prueba. Como no, le dije sí, me dio un texto, quedamos en prepararla un día o dos, ¿no? Entonces tenga tal hora, y fui, y bueno, entendí, me explicó la película de qué trataba, me pareció interesante, y lo dije, y bueno, y esperé a que me llamara y me llamó. Yo no sabía quiénes habían presentado, ¿no? Después me enteré y me tomó para la película, a pesar que el personaje me llevaba muchos años. Yo tenía, yo sentía que no estaba en el personaje físico. Me tuvieron que pintar. Yo tengo ahora canas. Y a mí las canas me salieron muy tarde, muy tarde. En esa época yo no tenía una sola cana. Y entonces tuve que soportar que me pusieran en una peluquera, con una serie de cosas, me pusieron con una media y metieron como crochets, pero doloroso, además, como cerca de 2 horas, ¿no? Me estaban pintando, parece, pintitos, en fin, y para hacer más canas. Después me hicieron un maquillaje que era un poco exagerado también. Yo conocía lo que es, porque cuando egresé de la Escuela Nacional Superior de Arte Escénico, yo fui profesor de maquillaje. Pero cuando me decían para yo pintar a actores de cine en otras películas anteriores, yo les decía que no, porque una cosa es el cine y el teatro otra en cuanto al maquillaje. Y efectivamente lo comprobé, porque nos pusieron un argentino que estaba acá y que había trabajado en diferentes lugares, pero yo no estaba de acuerdo con cómo pintaba, ¿no? Notaba las cosas que se veían un poco naturales. Pero eso fue lo que hice con Lucho Lombardi, y creo que quedó satisfecho conmigo y me llamó para Tinta Roja. Entonces fui a hacer el papel de Tinta Roja. Esa es una película que, bueno, que a mí me dejó muy satisfecho. Maestro, su audio y su video, no lo escucho.
Maestro, su audio y su video, no lo escucho. Maestro, su audio, su video, no lo escucho. Maestro, su audio. Maestro, su audio. Nosotros lo escuchamos. Maestro, le queríamos preguntar qué significó para usted octubre, porque octubre es una forma muy sublime de cómo se trata el tema del dinero, pero con una crítica social, porque no solamente se revela tanto una profunda mente hace que le paguen casi sin recurrir a la violencia. ¿Nos podría desarrollar al respecto, maestro? Y bueno, efectivamente, eso tendría que verse con, tengo entendido, primero con los hermanos Vega, ¿no? Que son los autores del guión, aparte de la película en general. Ellos han tomado, me imagino, que han tomado un hecho de la vida real y parece ser que ha sido lo que hace significado que el personaje que hace, a mi modo de ver, el personaje fundamental de la obra es el prestamista, ¿no? El prestamista, que es muy importante y a mi modo de ver lo hace excelentemente bien, como todo el elenco. Pero a mí me sorprendió mucho el que a mí me dieran un premio, porque pensé, me enteré después que allá en ese certamen que se hace Pacific Meridian, es muy importante para, no para el, digamos, nuestro estatus, que es, pertenece prácticamente a Occidente, ¿no? Todo lo que es Europa, todo lo que es América, ¿no? Pero lo otro es, pertenece, tengo entendido, a todos los países que tienen costas con el Pacífico, con el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, en nuestro estatus no está conocido, no es conocido como ser tan importante como los conocidos en San Sebastián, en Francia, en Alemania, en Italia, etc. Entonces, eh, a mí me sorprendió porque acostumbrado a ver en televisión los, los festivales de este tipo, eh, por ejemplo, los conocidos, el más antiguo es el Oscar de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí hay personajes de comparsa también, compañeros, actores principales, etcétera. Y después me enteré que allí solamente en actuación se pide no dos personas por actriz y dos personas por apetito el hombre, sino uno para actriz, uno para hombre, y entonces me entregaron a mí el premio. Yo pensé en realidad que se habían equivocado. Como tienen es distinto el idioma,
¿no? Tienen el idioma cirílico diferente al nuestro, y yo, se habrá confundido, pero deben haber dicho Bruno Odar, ¿no? Y mi apellido Carlos Gasol se les ha parecido de repente más fácil poderlo. No, entonces llamé por teléfono a la esposa justamente de Daniel Vega, que estaba acá, porque él sí había viajado justamente con Bruno Odar, había ido a la China, ¿no? Entonces, y me dijo, no, eres tú el que ha ganado, sí, eres tú. Y además también te ha pasado la voz de Diego, mi cuñado. Él está allá. Él ha visto, ha estado presente en el certamen y ha escuchado tu nombre y el personaje, ¿no? Bueno, entonces, pero pensé por qué mi personaje es un personaje de la vida real que, bueno, lo hago como según dice, a veces ha dicho Lucho Lombardi que yo no parece que estuviera actuando, porque le tengo tanta respeto también a mi profesión, que trato de pedir lo que el director me pide, ¿no? Después de una conversación, me convencen y hago las preguntas que sean necesarias y acepto, ¿no? Y al aceptarlo, lo cumplo. Entonces, pensaba, bueno, mi personaje es un personaje así, que efectivamente se gana la vida llenando los crucigramas, ¿no? Y que llega, y además es amigo del padre del prestamista. Entonces, como soy una persona mayor, a él le doy que él me guarde, que me consiga el dinero, me lo guarde él, el que yo gano, y es porque yo también tengo mi propia vida, y en mi propia vida hay pues una aceptación amorosa hacia una persona, y es por quien tengo que luchar, que es muy, muy real, ¿no? Muy auténtico, una muestra auténtica del cariño que se tiene cuando efectivamente existe una relación amorosa, ¿no? Entonces, vi el aspecto humano del personaje, como bien acaba de decir, que es social, por supuesto, es un problema social y eso ha servido para el premio, ¿no? Coincidió que les tomó eso, no porque no esté bien, y muy bien, Bruno Dar y todos, ¿no? Todos. Eso ha sido a la respuesta que me han hecho. Maestro, esa temporada que usted tuvo con quien fue don Osvaldo Catone, que por lo menos duró unos 5 a 6 meses en el Teatro Marzano, y que fue una sala repleta, totalmente las funciones llenas, y vimos en Vivir Formidable, junto con la espectacular Brescia, eh, un conjunto de sensaciones múltiples y un gusto eh, que dentro de muchísimo agrado. Sí, la verdad, a mí me dio una gran satisfacción y me dolió mucho la muerte de Osvaldo Catón. Llegamos casi a los 6 meses.
cosa que hacía muchos años que no pasaba. Y que, sin embargo, no fue resaltado por muy pocos colegas, ¿no? Yo ya eché de menos que no fueran a verlo, a pesar de haber tenido mucho tiempo para poder ir a verla, porque las que estaban en cartelera eran obras que se hicieron, terminaron y se ensayaban para otra, o sea que podrían haber ido a ver, porque creo que para los actores hubiera sido muy, muy lindo que fueran casi todos, ¿no? Y a diferencia de la obra que hice también, en este caso fue dirigida por Lombardi, no por Osvaldo, Citas Ciegas, eh, haciendo el papel de Borges, a mí me dio una gran satisfacción porque allí sí, digamos, casi todas las personas del teatro fueron a verla y en una temporada corta, ¿no? Porque se pasaron la voz, ¿no? Pero sin embargo, parece que había cierta, con Osvaldo Catone, cuando recién llegó, tantos años que quedó acá, él era muy, digamos, para mucha gente era un tanto, un tanto déspota con la manera de ser. Una cosa que es muy natural, muy del porteño sobre todo, no del argentino, ¿no? Era diferente, por ejemplo, a Orlando Sacha con Osvaldo Cartone, en cuanto a trato, porque claro, los dos ya no están con nosotros. Sacha también era un hombre que era de una ciudad cercana, no, pero no de Buenos Aires, no es de la capital. Y además, todo esto contribuyó lo que pasó con Osvaldo durante mucho tiempo, que hizo realmente mucha labor, insistentemente y muy bien hecha, muy bien hecha, porque contó con un magnífico apoyo en el punto de vista de la publicidad, que es muy importante conseguir que se le dé la posibilidad de hacer, por ejemplo, excelentes ambientes que parecían de cine, no parecían hechas en una función de teatro. Era en realidad un antes y un después de Catone. Eso. Pero todo esto le hizo daño a él de alguna manera, porque en lo personal era muy diferente. Pero yo lo llegué a conocer, trabajé varias veces con él, pero más llegué a conocer profundamente con esa obra, con esta obra que es tan simple, que tuvo éxito porque una de las cosas que nos reunimos dos personas, que nos hicimos amigos, más amigos, realmente muy amigos, por los ensayos, el tiempo de ensayos y el tiempo de las funciones, y al ver el éxito que tenía la obra, que le fuimos agregando cosas, porque el momento político, el momento político es realmente muy importante y nos da la posibilidad de mencionarlo y en consecuencia eso provocaba la risa del público, ¿no? Porque veía toda la maldad, todos los tejes y manejes, las cosas horribles, las llamadas de teléfono, las reuniones, y todo eso lo poníamos nosotros y el público lo celebraba.
por otro lado, hacíamos de dos veteranos que en realidad, uno mentiroso, que justamente eh, goza haciéndose lo importante, siendo y que, llegando a creerlo, ¿no? E incluso el otro que no le acepta, pero que en cierto modo también le comienza a aceptar hasta el final, que también cree todo, que ha ido a Hollywood y que él también va a Hollywood y que les han dado un premio y el público se sentía convertido en el público que accede a las entregas del Oscar, ¿no? Y pondrían la luz y nosotros hablábamos como que mirábamos al público y que habían ido peruanos y que habían ahí las chicas que van por al Parque Kennedy, están mirando, nos aplaudían y la gente nos aplaudía también, el público. Bueno, fue realmente cada fin de cada espectáculo, al terminar, detrás de cobrar una brava, me decía, Osvaldo me decía, esto es un milagro, esto es un milagro. Nos parecía realmente un juego, pero un juego que cumple su función. Había gente que que lloraba, que se emocionaba, de pronto, y de pronto surgía la risa, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿No? Eso también fue lo que más me recuerdo. Yo terminaría generalmente eh, conversando con cualquier persona que me pregunte por, por esas dos obras que son las que más me han hecho feliz. Maestro, hablando de la Argentina, tenemos que mencionar al tango y personajes emblemáticas como Libertad Lamarque, como Azucena Maizani, pero sobre todo el gran Carlos Gardel, con ese episodio casi trágico que le costara su vida y que a su vez le sirvió para esa difusión y arraigo en la cultura popular latinoamericana o iberoamericana de todo esa amalgama de la cultura argentina. Así es, efectivamente. Mencionó usted a Libertad Márquez, Susana Marizani, también Mercedes Simón, eh, y, por supuesto con Irusta y con Carlos Gardel, por supuesto. Yo era y soy, lo fui, porque yo fui una persona que estuvo presente cuando estábamos en Tacna, un día que no había función, nosotros habíamos ido todos a ver una película que no era de Gardel, era una película, no sé, seguramente norteamericana, pero antes de comenzar la película, que pasaban unos avisos de publicidad, generalmente allá, me imagino que de los negocios de Tacna, ¿no? Para que el público viera la, las ofertas que había, etcétera, y de pronto eh, pusieron era claramente que un verde, ¿no? Escrito a mano, que anunciaba al público presente que Carlos Gardel había fallecido en la ciudad de Medellín, en Colombia, en un accidente de aviación. Y no hubo función. Allí hubo desmayos, gritos, tú aplaudías a la gente, a lo que era Gardel. Había gente que decía que era mentira, que era
publicidad de una película, y yo lloré, y yo tendría 5 años, ¿no? Estábamos recién yendo, ya trabajaba yo en el teatro, y yo cantaba algunas canciones de Gardel, cantaba, y yo tenía la esperanza de creer que Gardel venía y que como era artista, y yo me sentía que éramos artistas nosotros, se lo iba a conocer. Entonces me sentí burlado de no conocerlo, ¿no? Bueno, y fue para mí siempre pues, una persona que la primera vez que viajé a Buenos Aires, ya de mayor, me fui a Chacarita de especie de un bonito, un bonito trabajo que han hecho de él, como fumando un cigarrillo, y además le pone, como es de natural, el tamaño que ha hecho, eh, le ponen un cigarrillo. La gente prende un cigarrillo y se lo prende, ¿no? Maestro, nosotros queríamos hacer un homenaje a una gran actriz, a una extraordinaria mujer, como lo fue doña Herta Cárdenas, quien era una persona muy amena, muy amplia, interiorizaba las cosas de tal manera y una vorágine completa, hasta se podría decir que es hablar tan rápido de ella, esa forma eh, tan completa, era casi un polo opuesto que a usted la cautivó desde un primer momento. Esto fue lo que es el destino, ¿no? Porque justamente nosotros fuimos amigos, éramos amigos, y, y de pronto nos dimos cuenta que nos llevábamos muy bien, hasta que llegué en una oportunidad, económicamente los actores no hemos tenido nunca mucho dinero, ¿no? Por lo menos nosotros. Tanto ella como yo trabajábamos en los colegios, no hacíamos clases, hacíamos todo lo que podíamos, hacíamos comerciales de voz, ¿no? O de imagen, de publicidad para diferentes productos, y, y nos íbamos al cine juntos, y ya en una oportunidad le dije que por qué no nos casábamos, ¿no? Y entonces me dijo, no, ¿cómo vamos a intentar eso, ¿no? Claro, yo ganaba nada más que un modesto sueldo de dinero como locutor, media hora, más o menos unas 5 horas o 4 horas en Radio Libertad. Y a veces unos radioteatros en las tardes, lo mismo Erotas también en las tardes. Y cuando en las noches nos íbamos, que no hacíamos teatro, que no había función para hacer teatro, porque era muy difícil poner las obras de teatro, porque nadie en los periódicos, el único periódico era El Comercio, que ponía unos avisos muy pequeñitos, a un precio prácticamente improbable, con lo que se cobraba a los espectadores. Nosotros teníamos que ver, nos hacían volvernos mentirosos, porque anunciábamos una obra y anunciábamos después, porque esperábamos que entraran el número de espectadores. Necesitábamos por lo menos 6 o 7 para cumplir el pago que hemos gastado para poner un aviso de un día perdido en cualquier lugar que le metían, ¿no?
Entonces, era muy difícil para nosotros poder casarnos. Pero seguimos así, seguimos y viajábamos y teníamos nuestros ahorritos, qué sé yo. Hablé yo con el jefe, era muy buena persona, Gustavo Fantici, en Radio Libertad. Le dije que me iba a casar y no le dije nada todavía yo a ella. Y me dijo, no te preocupes, si tú quieres, yo te hago un adelanto y te cuento después, pero muy cómodamente, o sea que no te preocupes. Entonces, contando ya con eso, pensé que iba a decírselo a Erta. Nos fuimos a ver a un comedor que comíamos en la avenida Washington, ¿no? Donde una japonesita, Elena, que nos miraba a nosotros siempre, nos atendía muy bien, ¿no? Y que siempre íbamos ahí. Así que a veces íbamos con un amigo también, con Pepe Velázquez, nuestro gran amigo. Después ya estábamos solos y un día, y yo se lo iba a decir, pero no había pensado en ese momento todavía, me dijo, ¿por qué no nos casamos? Entonces, y ya no le dije sí o no, qué sé yo, le dije, sí, yo te lo dije, no, te lo digo yo, ya, vamos. Entonces me levanté, me fui al mostrador y le dije a Elenita, le dije, Elenita, aquí ahora acabo de acá, en tu negocio, acá con Erta, nos vamos a casar. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Nos invitó una bota de champán, ¿no? Y así fue. Pero, pero ella era siempre así, siempre. Era muy rápida en todo. Maestro, ¿qué significó para usted esa película italiana La Strada del gran Federico Fellini, donde uno de los papeles más emblemáticos los interpretó la actriz Julieta Mazzini, la cual esta actriz llevaba el nombre de Gelsomina, la cual es su hija que ha tenido la gentileza de darnos esa apertura con usted? Y en País Vasco, entre todos los nombres múltiples, tenemos a Maika, que es casi una derivación, una aproximación de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Efectivamente, cuando nosotros vimos esa película, no estábamos casados, ¿no? Es decir, estábamos enamorados, estábamos comprometidos ya, pero todavía nos dijimos, si tenemos una hija, le ponemos, los dos dijimos, y el Somín. Sí, por supuesto, o sea que nació con un nombre, ¿ya? Y el Somín. Ya, y el Maica ya fue el gusto de Gelsomina y de Miguel, su esposo, ¿no? Le pusieron Maica. Pensaron, dicen, me dijeron que tenía varias, por ejemplo, en algunos lugares le dicen María nomás, ¿no? En otros lugares, María de la Virgen. Pero en otros lugares dicen que eso es otro nombre, que es un nombre de Euskadi, ¿no? De los países, sí, 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 como el apellido mío es Mayor Izaguirre, ¿no? Es un vasco. Maestro, quien fue don Ricardo Blume, él combinaba esas clases prácticas de actuación con consejos de lectura en textos teóricos, donde se podía aproximar ese interés
por el teatro, superando esa famosa forma lúdica y externa de encontrarle sentido a las posibilidades de nuestra realidad. La persona de don Ricardo Blume, esa aproximación con usted, ese afán de más allá de cordialidad, sino, es bueno llamarlo de hermandad, ¿qué, qué fue para su vida? ¿No fue para qué, perdón? Sí, ¿No fue para? para su vida, porque ustedes comparten. Bueno, no, yo con Ricardo solamente trabajé, digamos, eh, solamente dos veces en teatro, en El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, y cuando fuimos a, a Santiago de Chile a hacer Coyacocha, ¿no? Después yo no he tenido oportunidad de trabajar. ¿Por qué? Porque eh, él, Luis Álvarez, nuestro viejo y querido Lucho Álvarez, era profesor también, como yo, en la ENAE, en la Escuela Nacional de Arte Escénico. Pero Ricardo Blume lo conoció a Álvarez y, y le dijo para que podía hacer para presentarse a la Escuela de Arte Escénico, ¿no? Y entonces, como Ricardo Blume estaba trabajando también, Lucho Álvarez estaba también trabajando en la Asociación de Artistas Aficionados, le dijo, ¿para qué vas a ir a la Escuela de Arte Escénico? Pues anda a la A, pues yo estoy ahí en la A. Entonces él fue de tal manera que nuestros objetivos fueron diferentes, ¿no? Él pertenecía a un grupo que de alguna manera pienso yo, algunos tenían ciertas ínfulas eh, socialmente de tipo la República Aristocrática, ¿no? Antigua de Lima, ¿no? Porque habían sido los fundadores de la Asociación de Artistas Aficionados, ¿no? Maestro, Entonces, nosotros veíamos en Viejos Amigos que las salas repletas, funciones continuas y a nosotros esa diversión que ustedes podían evidenciar, esa complicidad de miradas, de gestos, prácticamente se entendían casi con la sola presencia, con la figura de don Enrique Victoria, usted. ¿Qué significó esta relevancia de Viejos Amigos para don Carlos Gasol? bueno, fue muy grato porque de alguna manera yo trabajaba con ambos, había trabajado con Enrique Victoria en la compañía infantil Hermano Gasol y había trabajado con Blume, por lo menos esas cosas eventuales de 2 obras de teatro nada más, ¿no? Entonces, era reunirme con uno y con otro, ¿no? Pero más con Enrique tenía más tiempo, habíamos trabajado juntos, él había hecho algunos libretos, habíamos hecho también unas obras, ¿no? Y con Ricardo no, porque Ricardo se había ausentado mucho del Perú, había estado prácticamente, ya no había hecho el teatro de nosotros, mejor dicho, él no había subido lo que nosotros subimos y sufrimos haciendo teatro acá en el Perú, ¿no? Bueno, se fue a un lugar más amplio, ¿no? Donde había mucha oportunidad para trabajar.
Hizo teatro, desde luego, con éxito, y también hizo mucha televisión. Entonces, era uno de los puntales de la compañía de este señor, ¿cómo se llama? Bueno, el propietario de Televisa, ¿no? Televisa es era pues un monstruo, ¿no? De la finanza, ¿no? Entonces, esa es la razón, ¿no? Maestro, nos llegan mensajes desde Cerro Azul saludándonos, desde Tambo de Mora, a su vez de Palpa, de Hilo, de Mollendo. Entre todas las preguntas, la producción ha escogido este mensaje de don Joaquín Alberto Irascosa del Castillo, quien nos ha enviado un escrito de nuestro Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que dice: querido Carlos, me alegra saber que vas a publicar un libro de memorias contando tus experiencias en el teatro. Yo, que te vi actuar desde que era un estudiante de colegio y que te he aplaudido tantas veces en el escenario, quiero hacerte llegar con estas líneas mis mayores deseos de éxito y la esperanza de que tus memorias tengan muchos lectores para bien del teatro en el Perú. Te envío un fuerte abrazo con mi vieja admiración y amistad, Mario Vargas Llosa. Efectivamente, tuvo la gentileza de hacer esa nota que yo le pedí. Una línea, por favor, me bastaría. Y todavía no le habían dado el premio Nobel. Eso ha sido poco antes del viaje. Entonces, fue maravilloso recibirlo. Me acerqué a él en la oportunidad y me facilitaron las cosas, ¿no? Él garzaba, ¿no? Me dijo, yo te paso la voz, vente, ponte en la primera fila, venga acá. Y entonces, así pues, que lo hice, ¿no? Y entonces le dije, aunque sea una línea, por favor. Ya. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me dijo, no, ya me llamas al teléfono. Así pues. Y creo que, estoy un poco de tiempo ya escaso. Sí, ya con esto culminamos y del equipo de trabajo de la Soga de la Horca, de la producción, nosotros nos unimos a todos los estudiantes de actuación, a todos los intérpretes de teatro, a todos los actores, tanto nacionales como extranjeros, para comentarle que usted es un monumento de persona, ha sido y es para nosotros un legado impredecedero. Además, representa una plena satisfacción y un pleno conocimiento de cómo se tienen que hacer las cosas correctamente con maestría. Usted ha desencadenado siempre una forma única de mostrarse y para nosotros, con el mayor placer del mundo, agradecemos todo este encuentro, su tiempo, su dedicación para todos los peruanos, tanto residentes que nos escuchan en Oregon, Minnesota, Dakota, los Nikkei en Yamanashi, prefecturas como Ibaraki, que por ende, unas palabras finales del maestro Carlos Gasol Eizaguirre para todo su público en general. Bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad para lo siguiente. Primero que nada, a Joel Movilla Miyakawa agradezco esta gentileza y para que todos los que tienen la soga de un blog que se llama La Soga de la Horca, no funcione y realmente les sea de utilidad. Y para terminar y agradecerles, quiero decir algo que me duele mucho
pero que hay que hacerlo ante tanta discusión y tantos maletos extraños que estamos viviendo y pasamos ahora una pandemia tan grande, con tantas necesidades de reactivación económica, de todo tipo, las vacunas, los médicos, las enfermeras, no los asistentes o los bomberos, el pueblo, todo el mundo y toda la gente y toda la desesperación por salvar a nuestro país. Yo lentamente digo, porque pueden pensar que es una barbaridad seguramente, que para las elecciones en realidad pienso que deberían ser postergadas hasta el 20, el 34 de noviembre de 1922, porque de esta manera sería mejor que se postergaran y no se hicieran estas elecciones y que se entreguemos todos ellos y todo lo que están gastando, todo lo que están gastando en salvarnos nuestro país y ya más tranquilos el poder jugar a un lugar como merecemos que debe tener nuestro país. Nada más. Muchas gracias. No olvidemos que usted en el 7 de agosto del 2009 recibió un homenaje merecido en el 13 Festival de Cine de Lima. A su vez, el 30 de diciembre del año 2010, don Carlos Gasols Eizaguirre fue condecorado con la Medalla de Lima por su vasta trayectoria como artista en la Municipalidad Metropolitana. Por último, usted tiene un gran programa que todas las personas lo seguimos, con la gran Celeste Acosta, y agradecido por ello, y esperemos en la medida de lo posible poder tener más información de publicaciones. Sabemos que usted también compone, interpreta música magistralmente, y un fuerte abrazo, saludos a la familia, cariño para su hermosa nieta, y como dice un maestro, en la India y en Nepal, namaste. Con su permiso, maestro, y gracias. Muchísimas gracias también.